Listo, bienvenidos a los que van ingresando. Demos unos minutos mientras se termina de ingresar la demás gente inscrita. Buenas noches a todos. Bueno, por parte de hidroponía industrial es muy gratificante tenerlos el día de hoy. Hoy vamos a hacer un webinar de cultivos hidropónicos de tomate en sustrato, para lo cual pues vamos a requerir más o menos una hora. Mi nombre es Carlos Arturo Rojas Millán. Soy gerente de la parte operativa de la empresa, y para nosotros pues muy chévere tenerlos a ustedes aquí. Nosotros queremos que con este webinar pues darles como un preámbulo de las cosas, de cómo podría llegarse a hacer un cultivo de tomate en sustrato y de una forma hidropónica. Entonces, vamos a estar dos personas, que es la parte donde vamos a hacer la parte como la parte ya del webinar como tal, y yo voy a estar en la parte del back, respondiendo todas las preguntas que tengan allí y pues tratando de moderar un poquito las cosas. Entonces, no siendo más, pues yo les doy la bienvenida a todos los que estamos en este momento, y pues bienvenidos sean de parte de Economía. Pues es un placer tenerlos acá, y le dejo la palabra ya a Kevin para que siga con el webinar. Gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía el ingeniero, bienvenidos a todos como tal a nuestro webinar gratuito sobre cultivo hidropónico de tomate. Primeras recomendaciones como tal, pues por favor revisar la conectividad para que todos tengamos como tal una charla fluida y que ustedes puedan entender la información de primera mano. Por favor silenciar el micrófono. Si tienen preguntas pues pueden realizarlas por medio del chat. Ya depende de la pregunta, podemos compartirla acá en público para poder discutirla y demás. Igualmente el ingeniero Carlos Rojas va a estar ahí en el chat respondiendo cualquier duda o inquietud. ¿Listo?
Por favor, si les damos las palabras y demás, pues revisen por favor los ruidos ambientales, mantener el celular en silencio y pues no interrumpir la charla. ¿Listo? Dado una pequeña presentación sobre nosotros, pues como tal somos Hidroponía Agroindustrial SAS. Somos una empresa que ya lleva 30 años de trayectoria en Colombia. Ya estamos impactando en diferentes países para la parte de Latinoamérica y de Sudamérica. Como tal, Hidroponía Industrial se encarga de brindar soluciones para la producción de alimentos hidropónicos. También manejamos la técnica del forraje verde hidropónico para alimentación animal y también se está implementando para alimentación humana. ¿Listo? Cualquier información que requieran adicional pueden visitar nuestra página hidroponiaindustrial.com o nos pueden escribir por WhatsApp o llamarnos como tal directamente a nuestro número de la oficina y con mucho gusto atendemos su solicitud puntual. ¿Listo? Como tal, el orden del día que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la fisiología del tomate, hablar sobre los cultivos hidropónicos, las técnicas dirigidas al cultivo de tomate, un manejo cultural, digamos que básico que tiene que hacerse a la planta de tomate, las técnicas de cultivo y un poquito sobre manejo de plagas y enfermedades. ¿Listo? Como tal, hablando un poquito de la fisiología del tomate, pues hay que entender las partes como tal que tiene la planta. ¿Listo? Ustedes deben entender que las plantas de tomate uno las puede llevar de dos formas, tanto indeterminadas como determinadas. ¿Listo? Más adelante lo vamos a ver un poquito. Pero depende cómo lleve la planta, pues igualmente uno tiene que reconocer las partes fundamentales de mi planta. ¿Listo? Tenemos la parte primaria, que es como tal las raíces. ¿Listo? Las raíces como tal, pues es donde la planta se alimenta de todos los nutrientes que le damos directamente a la raíz por nuestro sistema de riego. ¿Listo? Las raíces tienen raíces primarias, terciarias y secundarias y terciarias. ¿Listo? Entonces la principal, que es la raíz primaria, se subdivide, que ya es secundaria, terciaria y demás. Cuando uno empieza a ver, yo siempre la reflejo con la pata de una araña. Ustedes ven que la pata de una araña tiene vellosidades, ¿cierto? Estas vellosidades se parecen mucho a la raíz de una planta porque estas vellosidades en la planta se llaman pelos absorbentes, ¿listo? Estos pelos absorbentes son los encargados de eh, coger el nutriente como tal que está en el sustrato y alimentar la planta y llevarlo a sus diferentes procesos que realiza ya a nivel fotosintético y demás. ¿Listo? Entonces, una planta sana en hidroponía debe tener muy caracterizados estos pelos absorbentes, ¿listo? Que si tenemos un rango de pH muy diferente, que si tenemos una conductividad, o sea, un alimento en el agua muy alto o muy bajo, estos pelos absorbentes pueden tener un déficit de crecimiento y pues al no tener mayor cantidad presente en la raíz, pues simplemente mi planta no se va a nutrir adecuadamente, ¿listo? Tenemos la parte del tallo. Importante el tallo que presenta un muy buen grosor, ¿listo? Un grosor por lo menos de 1 o 2 centímetros en tallo, obviamente que depende de variedad de planta, pero digamos que es la base como tal que va a soportar todo el peso de mis tomates, obviamente que entre más grueso sea el tallo, más saludable sea, pues más carga de nutrientes puede llevar, más pisos de producción puedo tener en mi tomate si yo lo llevo indeterminado y pues mejor producción y mejor calidad de frutos yo voy a tener, ¿listo? Entonces, la nutrición desde el primer día en que sembremos nuestra planta de tomate va a ser muy importante para tener un muy buen desarrollo vegetativo, un muy buen desarrollo de tallo, para poder en un futuro pues poder mover esa carga nutritiva que necesitamos para llegar a esa calidad de frutos que queremos, ¿listo? Tenemos como tal los chupones. Los chupones, que saco aquí el puntero. Los chupones como tal salen en la axila, entre el tallo y las hojas. ¿Listo? Estos chupones como tal tienden a generar otro tallo como tal de producción en mi tomate. ¿Sí? Por eso es que uno de pronto ha escuchado que uno puede manejar el cultivo de tomate a doble eje. ¿Sí? Uno lo puede manejar a doble eje porque entonces las dos ramificaciones de tomate, que digamos este que salió acá fue un chupón que yo dejé crecer, este chupón como tal va a generar igualmente flores y frutos y demás. Pero entonces, ¿qué pasa? La raíz como tal se alimenta de un 100% de energía, ¿listo? Cuando tenemos un chupón, la energía se tiende a ir a dividir también por ese chupón. Entonces, digamos que acá tendríamos un 50% de energía y acá otro 50% de energía. Es decir, que el tomate no me va a salir de un muy buen tamaño o de una muy buena calidad. ¿Por qué? Pues porque el tallo
como tal va a dividir la energía para poder producir por los dos ejes, ¿listo? Si yo hago un cultivo a doble eje, obviamente que el requerimiento nutricional tiene que ser mucho más alto, ¿sí? ¿Para qué? Para que el tomate pueda manejar ambas producciones a un mismo nivel, ¿listo? Como tal, ¿qué más tenemos en nuestros frutos, en nuestra planta de tomate? Las flores, ¿listo? Las flores, ellas depende de variedad, pueden salir a veces 10 5 flores, ¿listo? Uno que siempre recomienda, que se haga una poda de flor cuando esté en recién crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo dejo, igual pasa también con lo de los chupones, si yo dejo 10 flores, ¿sí? Uno empieza a ver que la que está más distal tiende a demorarse más en crecer, ¿listo? Y la que está más proximal, o sea, la que está más cercana al tallo principal, que en este caso sería esta flor, tiende a generar un mejor fruto de mejor calidad y mejor llenado, ¿listo? Y la que está más distal, o sea, en la punta del racimo de flor, tiende a tener demoras en apertura de flor, en cuajo y en llenado de fruto, ¿listo? Entonces lo que uno tiene que hacer cuando hace poda de flor es evaluar flor por flor y uno generalmente corta la que está más distal. Uno por racimo floral tiene que dejar por lo menos de 4 a 5 frutos, depende de variedad. Si es un tomate cherry, pues uno deja más tomates porque los tomates son de menor calibre y pues la planta puede producir más por piso floral, ¿listo? Entonces manejamos un racimo floral de unas 4 o 5 flores, hacemos la poda de las más distales y dejamos que las más proximales tengan un mejor desarrollo y un mejor lleno de frutos, ¿listo? Como tal, la flor ya empieza con el cuajo, que uno empieza a ver que desde la base de la flor se comienza a generar el fruto y comienza el llenado, ¿listo? El fruto se comienza a llenar ya cuando hace ya cuando llega como tal al tamaño, depende de nutrición y depende de condiciones climáticas que le demos al tomate, pues él va a llegar ya a un tamaño en que empieza a madurar, ¿listo? Él empieza a madurar como un tipo racimo de uvas, ¿sí? Lo que se recomienda es que cuando el tomate empiece a madurar, no hay que arrancarlo. ¿Por qué? Porque él madura, entre más proximal esté al tallo principal, empieza a madurar. Entonces, madura el que esté más cercano, luego el que esté más distal y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que se recomienda es que hay que esperar que todo el racimo como tal madure, porque entre ellos mismos se ayudan a presionar al siguiente a que madure más rápido, para poder hacer un corte de racimo floral para ya obtener como tal toda la producción de ese piso. ¿Listo? Que lo otro que uno evalúa acá, hay que tener muy en cuenta el nivel de nutrición, ¿sí? Ustedes saben que cualquier nutriente hidropónico maneja todos los elementos principales, que es pues, los primarios, que es el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, pero también podemos tener magnesio, manganeso, tenemos el boro, hierro, cobre, molibdeno y demás componentes como tal que requiere la planta para un muy buen desarrollo, pero los primarios, digamos el nitrógeno, y el calcio también, ¿no? El nitrógeno va referido al desarrollo vegetativo de mi planta. Por eso uno maneja nutrientes de diferentes estados fenológicos, ¿sí? Si tenemos la planta en estado vegetativo, pues que implementamos una nutrición un poco más alta en nitrógeno. ¿Para qué? Para que tenga un muy buen desarrollo de hojas y un muy buen engrosamiento de tallo, ¿listo? Pero si al estar en nivel de producción yo sigo usando la misma nutrición con muy buen contenido de nitrógeno, ella lo que se va a dedicar la planta es, bueno, al tener tanto nitrógeno, pues yo me dedico es a generar hoja, a desarrollar estado vegetativo, ¿cierto? Entonces la planta, lo más probable es que en los racimos florales ella también empiece a sacar hojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene exceso de nitrógeno. Entonces es muy importante, y siempre referimos en hidroponía, revisar muy bien las plantas, porque las plantas todos los días nos están diciendo cómo están de alimento, ¿sí? Si tiene mucho nitrógeno, pues va a sacar muchas hojas. Si tiene poquito nitrógeno, las hojas van a estar amarillentas. Si tiene deficiencias de cierto componente de calcio, los frutos tienden a presentar culillo o la estructura como tal de la corteza exterior tiende a ser muy frágil, ¿sí? La cáscara sale muy delgadita. Entonces uno tiene que evaluar cada componente de la planta, pues primero para que la planta sea de un ciclo largo y me brinde una muy buena producción y pues también para que el producto que yo voy a consumir sea de muy buena calidad. ¿Listo? Entonces, hablando un poquito sobre la etapa fenológica de la planta, ella presenta primero como tal la siembra que uno realiza ya sea desde semilla o desde plántula como tal. Recuerden que el cultivo de tomate es un sistema tutorable. ¿Listo? ¿Qué refiere a tutorable? Que requiere un tutor, o sea, una ayuda
en cuanto a su crecimiento para soporte de planta, ¿sí? Entonces por eso es que uno manda una línea tutor en la parte superior del invernadero o del sitio donde vamos a implementar el cultivo y cada planta la manda con su cuerda tutor, ¿listo? Esta cuerda tutor lo que va a hacer es que va a ayudar a soportar el peso de la producción de los frutos y hace que la planta no se dedique a generar soporte, a ver de dónde se agarra, sino que ella ya, al saber que ya tiene esa ayuda de soporte, pues se dedica a generar mejores frutos. Y también depende del peso, pues la planta igualmente no se va a ver perjudicada, obviamente si mi sistema tutor aguanta el peso de la planta. ¿Listo? Primero entonces tenemos el desarrollo y el crecimiento vegetativo. ¿Listo? Entonces la planta se dedica a crear hojas y a engrosar tallo. Luego empezamos a tener los primeros pisos florales. ¿Listo? Aquí cuando uno ya empieza, uno puede ir específico en la nutrición haciendo un cambio por etapa fenológica de nutrientes. Ya cuando la planta empieza a generar floración y cuajo, uno empieza a subir componentes como fósforo, potasio y calcio para estructuración y cuajo como tal de los frutos y desarrollo de la flor. ¿Listo? Y a bajar un poquito el nitrógeno. Cuando ya empezamos en la primera desarrollo, ya cuando se empieza a cuajar y a llenar el fruto, entonces aumentamos, disminuimos potasio y disminuimos nitrógeno, perdón, y aumentamos mucho más el componente de potasio, ¿listo? Obviamente esto va proporcionado, calculado, ya que uno tiene que evaluar algo muy importante que se llama el intercambio catiónico, ¿listo? Que más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso en la nutrición. Luego tenemos ya como tal el inicio de la cosecha. Cuando yo tengo la primera producción de tomate, está entre los primeros 80 a 100 días desde la siembra, ¿listo? Desde la siembra de planta. Cuando se cumplen de 80 a 100 días, yo empiezo a cosechar el primer piso floral de mi tomate. ¿De qué va a depender? Obviamente de las variables que tenga mi cultivo y de la variedad del cultivo, ¿listo? Y ya como tal la planta la puedo llevar hasta un año en producción en hidroponía. ¿Listo? En hidroponía uno como hace un cultivo a nivel indeterminado, la planta sigue creciendo como tal, uno puede manejar diferentes pisos de producción y lo puede llevar hasta 10 o 15 pisos de producción. Cada piso depende de la variedad, un piso en producción puede estar alrededor de 1 kilo o 600 gramos como tal por piso y pues eso lo multiplican por 15 pisos, eso les daría como tal la producción estimada anual por planta. ¿Listo? También depende mucho del tipo de tomate, ¿no? Si manejamos un tomate chonto, el tomate chonto puede estar por piso floral, puede estar en los 600 o 500 gramos, ¿sí? De qué va a depender también de la cantidad de flores que ustedes dejen por piso. Si manejamos un tomate salmarzano, que es un poco más denso, un poquito más grande y alargado, pues podemos obtener hasta 800, 900 gramos por piso floral, ¿listo? Hablando un poquito de estadísticas de la FAO a nivel mundial, pues fue una estadística del 2018. Estados Unidos lidera con 9,7 kilogramos metro cuadrado año en cultivo de tomate. ¿Listo? Digamos que acá vemos que Colombia tiene una muy buena participación, bueno, en el 2018 tenía una muy buena participación en cuanto a cultivo de tomate, teniendo 4,7 kilogramos por metro cuadrado por año. ¿Listo? Si lo vemos ya un poquito más detallado en nuestro país, vemos que Antioquia lidera con 968 hectáreas. Esto ya está dado es por área de cultivada en cubierta plástica, ¿listo? No es como tal al aire libre, sino como tal es en cubierta plástica. Estos datos no van reflejados a cultivos hidropónicos, ¿listo? Porque como tal, estadísticas de cultivos hidropónicos en Colombia, pues son un poco vagas o retrasadas en ese sentido, ¿listo? Entonces, área en cubierta plástica refiere a que por lo menos se mantiene una casamalla o una cubierta con plástico y paredes con antiáfidos y demás para control como tal de plagas y enfermedades. Entonces Antioquia lidera con 968 hectáreas cultivadas y lo sigue Cundinamarca con 422 hectáreas cultivadas. ¿Listo? ¿Cuál es como tal, cuál es el ambiente que prefiere el tomate? El tomate prefiere un ambiente como tal cálido y seco, ¿sí? Ojalá sea cálido y seco. Que yo quiero hacer un cultivo de tomate en otro sector en donde el clima es muy frío o es muy caliente y es muy húmedo, ¿sí? Se puede hacer. Digamos que en hidroponía hay que tener muy en cuenta
es el ambiente como tal en el que yo voy a sembrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a lo que vamos de la construcción del invernadero, ¿no? Que es como la parte inicial que uno ve de un cultivo controlado, ¿sí? ¿A qué refiere el invernadero? Hay que saber diferenciar qué es un invernadero y qué es una cubierta plástica, ¿no? Un invernadero lo conocemos porque uno puede manipular las variables climáticas internas, ¿listo? Es decir, yo puedo manejar la temperatura, la humedad, principalmente, ¿sí? Porque hay más variables que uno puede manipular dentro del invernadero. Entonces, si yo tengo mi invernadero y estoy llegando a 32 grados como tal exterior y yo necesito que mi invernadero esté a 15 grados, ¿sí? Yo que tengo que implementar en mi invernadero, aires acondicionados, extractores de aire, humidificadores, deshumidificadores, ventiladores y demás, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener en mi invernadero las condiciones climáticas para mi cultivo, ¿listo? Entonces, si yo quiero sembrar tomate, no sé, en la parte de la costa en donde el ambiente tiende a ser cálido, pero el ambiente a veces es muy húmedo, entonces yo tengo que bajar la humedad para evitar como tal problemas de hongos, ¿cierto? Porque la humedad, la alta humedad es un vector para hongos, ¿sí? Entonces yo puedo ya cultivar tomate, pero ¿qué tengo que hacer? Adecuar mi invernadero para que llegue a esas condiciones climáticas, lo cual me va a aumentar el costo de inversión, lo cual va a aumentar el costo de producción de mi tomate, ¿listo? Entonces uno empieza a evaluar qué tan rentable se vuelve mi proyecto en donde yo estoy, porque pues a mí de nada me va a servir invertir un pocotón de plata eh, en un cultivo de tomate que en la zona digamos que no está muy bien posicionado, entonces uno busca un mejor mercado, ¿no? Yo le vendo directamente a restaurantes, yo tengo mi producto es para exportación, ¿sí? Entonces si uno posiciona muy bien su producto y lo brinda de muy buena calidad, uno se puede ganar un mercado muy importante, ¿listo? Pero hay que tener esa relación costo-beneficio de a qué precio yo voy a cultivar y a cómo lo voy a vender. El otro tema son las cubiertas plásticas. Una cubierta plástica o casamalla como tal que también se conoce, simplemente en la parte superior tenemos un plástico de invernadero, ojalá difuso, para aprovechar como tal los rayos internamente del invernadero y disminuir las sombras. Y los laterales se manejan con polisombra o con malla antiáfidos. ¿Esto con qué fin? Para controlar como tal la incidencia de plagas o enfermedades que puedan venir de exterior. Mantengo un ambiente controlado en ese tema y pues yo hago manipulación como tal de columnas de aire, como tal que me ofrecen los vientos de la zona, para poder hacer un flujo y un recambio de aire interno para disminuir temperatura y aumentar o disminuir humedad. ¿Listo? También la humedad, cuando el ambiente está muy seco, se puede aumentar la humedad manejando microaspersores a nivel de suelo, hacer pulsos muy pequeños de 5 segundos para que con el calor esta agua que cae directamente en suelo se evapora y aumenta como tal la humedad interna de mi invernadero, de mi cubierta plástica, ¿listo? Pero para tomate ojalá sea un sitio cálido y seco, ¿listo? Como tal, entonces vamos a hablar sobre la hidroponía, ¿listo? Los que no están familiarizados con hidroponía o no saben qué es hidroponía y demás, pues hidroponía viene de la parte hidro, que refiere agua, y ponía, que refiere, o ponas, que refiere trabajo, ¿listo? Entonces la hidroponía lo que se encarga es que hace un trabajo del agua, es decir, que por medio de las disoluciones minerales enviamos los recursos nutritivos directamente a la planta, ¿listo? Hidroponía también se conoce como un riego o un cultivo de precisión porque le damos a la planta exactamente los nutrientes que requiere para tener un muy buen desarrollo y pues que ya me brinde los frutos de calidad que yo requiero. ¿Listo? Digamos que uno mantiene a la planta siempre en un ambiente controlado y con un estrés también controlado. ¿Por qué? Porque yo puedo decir a la planta por medio de los nutrientes cámbiese de vegetativo a producción, ¿sí? Ya no se encargue de botarme hojas, sino de encárguese de llenar los frutos de mejor manera, ¿listo? Entonces digamos que acá podemos observar un tipo de tomate San Marzano, ¿sí? Digamos que existen diferentes tipos de genéticas y demás de semillas, ya que como tal hay semillas que resisten los climas fríos, como hay semillas que resisten climas muy calientes, ¿sí? Depende de la semilla, pues yo hago depende de mi sitio, también puedo implementar un tipo de semilla que me beneficie en ese sentido y pues tener un cultivo de muy buena calidad, ¿listo? Acá como tal es un cultivo de tomate San Marzano en sustrato. Como ven, ese tomate es un poco más alargado, pero entonces al ser más alargado tiende a tener menor contenido de agua, es decir, es un poco más compacto, más denso el fruto internamente, lo cual es ideal para preparar cremas, salsas
y también le sirve mucho a restaurantes porque al ser alargado pueden sacar tajadas de tomate mucho más homogéneas, ¿listo? Porque el que conoce normalmente uno es el chonto, ¿cierto? El redondito, forma corazón y demás. Este chonto pues se usa más que todo a nivel comercial, urbano y demás, pero el San Marzano es un poco más de estilo gourmet, ¿listo? Como tal, uno también puede conocer en hidroponía la parte de los sustratos, ¿sí? Como tal, la hidroponía refiere directamente cultivo en agua, pero en sustratos a veces se conoce como semi-hidroponía, pero ahorita vamos a ver como tal la definición de sustratos, como tal el sustrato no aporta nada química ni biológicamente a la planta, simplemente actúa como un ente de soporte y de retención de agua, ¿listo? Entonces la comparación como tal hidroponía principal, una de las primeras desventajas de hidroponía son los altos costos de instalación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inversión como tal en cubierta plástica, en invernadero, en sustratos, en contenedores, en sistemas de riego y demás, y en el tomate, en el sistema tutor, es siempre muy alto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros al llevar a cabo un cultivo hidropónico, también podemos posicionarnos en el mercado mucho más fácil, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya muchas personas ven la importancia de un cultivo sano, de un cultivo inocuo, de una alimentación saludable y demás, pues un cultivo hidropónico uno puede posicionar mejor su producto, ¿listo? También, ¿qué pasa? Una desventaja de la hidroponía es la falta de conocimiento, ¿listo? Por eso es que digamos que nosotros también brindamos este tipo de charlas. ¿Para qué? Para que se den cuenta de lo que requiere llevar a cabo un cultivo hidropónico, de que no es una técnica muy avanzada, que simplemente es seguir protocolos e ir analizando el comportamiento de mi cultivo para ir ajustando como tal la parte nutricional y control de microclimas internos de mi invernadero o de mi cubierta plástica. ¿Listo? Si ya les damos las condiciones a la planta, pues las plantas son muy gratificantes y nos van a dar una muy buena producción para tener una muy buena rentabilidad a largo plazo. ¿Listo? Como tal ventaja de hidroponía, tenemos pérdidas sanitarias muy bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos un control, digamos que nosotros como tal tenemos una mentalidad muy hacia lo control a nivel con extractos orgánicos o limpios, no usamos, tratamos de llegar a cero como tal la aplicación de moléculas químicas, ¿listo? Si uno tiene una muy buena prevención con producto químico, uno se evita llegar a un control con un producto como tal directamente químico, ¿listo? Si uno tiene una muy buena prevención con orgánico, no tenemos que empezar a aplicar químico, ¿listo? Porque creo que antes lo dije al revés. Entonces, ¿qué es importante? Manejar una muy buena prevención a nivel orgánico. Si yo hago aplicaciones constantes, hago una rotación de mis productos, de productos limpios y orgánicos, pues voy a brindar obviamente un alimento mucho más saludable, sin tanta implementación de químico como suele pasar en muchos cultivos en suelo, ¿listo? ¿Por qué? Porque tienen que mantener muy controlada el tema de plagas y enfermedades, pero como nosotros hacemos un sitio que encierre al cultivo y que lo vuelva más inocuo, pues evitamos como tal estos vectores. En hidroponía tenemos mayor productividad y mayor longevidad en nuestros cultivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener como tal un alimento y una nutrición que le estamos dando precisamente a mi cultivo, pues hacemos que la planta tenga todos los nutrientes necesarios para brindarme al máximo su productividad. Y al tener, obviamente, con una planta muy bien alimentada, pues tenemos una planta que nos va a durar mucho más en el tiempo. Entonces le podemos sacar mucho más provecho. También lo que se hace es que uno puede disminuir los tiempos de producción con respecto a suelo, ¿sí? Mejorando obviamente la maduración de los frutos, haciendo que produzca en menor tiempo y aumente también su tiempo de producción. Mayor calidad, entonces en los frutos sobre todo se mide algo que se llama los grados Brix con el refractómetro, ¿sí? Como tal, los grados Brix se refieren a la cantidad de azúcar como tal que tiene mi fruto, ¿sí? Entonces los frutos, si ustedes revisan en internet y demás, tienen cierto rango de contenido de azúcar que debe tener, o de grados Brix que debe tener mi fruto de muy buena calidad. Siempre el cultivo hidropónico le brinda mejor grados Brix al cultivo, ¿listo? Entonces por eso si yo le vendo mi producto a una persona que tenga muy en cuenta eso, o sea, un restaurante de marca o un distribuidor de exportación y demás, ellos le hacen pruebas como tal a los frutos y al evaluar grados Brix y demás, obviamente componentes nutricionales, pues lo posicionan en un muy buen nivel y yo lo puedo vender a un mejor valor, ¿listo? En hidroponía tenemos ahorro de agua
y menor contaminación si hacemos sistemas como tal recirculantes, ¿listo? Em, y lo que le mencionaba como tal de las desventajas, pero que digamos que una contra, digamos, de altos costos de inversión es que podemos tener una tasa de retorno mucho más rápida. Y en cuanto a manejo técnico, pues esto ya lo estamos como tal solventando, tratando de capacitarnos, indagar en internet, como tal, buscar y preguntar. Igualmente nosotros estamos disponibles para que nos pregunten cualquier cosa si están interesados en montar cualquier tipo de proyecto. ¿Listo? Importancia del riego, listo. Entonces, como hidroponía se basa principalmente en el riego, hay que tener muy en cuenta qué nutrientes yo voy a implementar y qué frecuencia de riego voy a manejar, listo. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que la planta utiliza el 90% del recurso hídrico que yo le doy para refrescar y hacer transpiración vegetal, listo. Entonces la planta utiliza el 90% del agua simplemente para hidratarse. Depende. Obviamente, si estoy en un clima cálido, pues ¿qué va a pasar? La planta va a tener más sed, ¿cierto? Va a necesitar más agua. Entonces siempre en cultivos hidropónicos en climas cálidos vamos a tener una frecuencia de riego mucho mayor que en climas fríos. ¿Listo? ¿Para qué? Para mantener una planta pues que se refresque muy bien por medio de la evotranspiración y la transpiración vegetal. Y también hay que tener en cuenta el agua que se evapora también por las temperaturas. ¿Listo? Eh, Tenemos reglas de oro como tal a nivel de hidroponía. Siempre se recomienda, obviamente son reglas, pero también son recomendaciones, que el primer riego se haga 2 horas después de que salga el sol, ¿sí? Es decir, yo tengo mi cultivo de tomate y en mi finca sale a las 7 de la mañana el sol, ¿sí? No sé, me estoy inventando. Y 2 horas después de que salga el sol, yo tengo que darle el primer riego. ¿Por qué? Porque la planta como tal, cuando empieza a salir el rayo de luz, ella empieza a activar sus procesos fotosintéticos, ¿sí? Entonces, si ella hasta ahora está activando su proceso fotosintético, yo no le puedo dar alimento, o sea, no le puedo mandar un riego porque simplemente este riego, estos nutrientes como tal, no van a ser aprovechados por la planta. ¿Listo? Entonces, se dice que 2 horas después de que salga el sol, la planta ya está en su 100% de proceso fotosintético para empezar a absorber estos nutrientes y hacerlos como tal funcionales dentro de la planta. ¿Listo? El último riego se recomienda que sea 2 horas antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque si yo le doy como tal nutrientes y en un ratico se va el sol, se me esconde el sol y demás, pues como tal ella no tiene la luz solar para poder hacer el proceso fotosintético y poder manipular esos nutrientes y llevarlos a diferentes partes, sea frutos, tallo, hojas o flores y demás, para poder hacer el desarrollo como tal a nivel depende de la etapa fenológica. ¿Listo? Entonces se recomienda que sea 2 horas antes de que de la puesta del sol para que ya pueda aprovechar estos nutrientes, este último riego que le estamos dando. ¿Listo? Es decir, que aproximadamente los riegos se hacen de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí? En hidroponía se maneja ese rango para hacer la programación de los riegos. Los riegos siempre van fertilizados, uno no riega solo con agua. De pronto ustedes han escuchado ahorita que evaluemos la técnica en sustratos, que en el cultivo en sustrato, una vez por semana o cada 15 días se debe regar con solo agua, sin nutrientes. ¿Para qué? Para hacer un lavado de sales, ¿listo? Pero no es recomendable en hidroponía porque como nosotros nos encargamos de darle el alimento diario por planta, pues en un día que yo le dé solo agua, pues la planta se va a estresar porque va a tener un déficit en la conductividad, ¿sí? Como tal, un impacto, una diferencia muy, muy alta y esto va a estresar como tal la planta. Entonces, por eso no se recomienda que se hagan riegos solo con agua. Siempre son riegos fertilizados, ¿listo? Y evitar los riegos nocturnos, porque la planta en la noche como tal, en el día hace proceso fotosintético y en la noche hace proceso de respiración, ¿sí? Es decir, la planta igualmente requiere un descanso para hacer proceso de respiración y poder acumular la energía para que durante el día pues pueda con el sol hacer proceso fotosintético. ¿Listo? Uno lo que puede hacer es estresar la planta a que trabaje más, es decir, yo le brindo más horas día por medio de luz artificial. ¿Listo? Entonces yo la puedo levantar más temprano y la puedo acostar más tarde. Depende del tipo de variedad de cultivo o de planta, yo puedo aumentar las horas día.
¿sí? Hay unas plantas que máximo me aumentan 12 horas día, hay otras que me aguantan 16 horas día, ¿sí? Esto hace que la planta trabaje más, produzca más rápido, pero a la vez esté estresada. Y si yo hago alguna manipulación de conductividad o de pH muy brusca, pues la planta, al no, pues igual que uno, al no descansar bien, cualquier efecto como tal directo en la planta puede causar ya un deterioro más rápido en la misma. ¿Listo? Entonces, también se evitan riegos nocturnos por el tema de la humedad. Obviamente depende del sitio, la humedad tiende a aumentarse en la noche, y si hacemos un riego como tal, hacemos que internamente, sea en sustrato o en la raíz, aumente su humedad, y si llega a unos rangos muy altos, puede ser un vector como tal para que incida algún hongo, ¿listo? O plaga también, por la alta humedad. El consumo de agua por planta. Entonces, la planta de tomate en hidroponía, cuando está en producción, consume de 1,5 a 2 litros. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuánto consume una plántula de tomate? Una plántula de tomate puede estar consumiendo o sea, recién sembrada, entre 200 a 500 mililitros día. Y esta va aumentando hasta que llegamos a una etapa de producción que ya máximo ella consume 1,5 a 2 litros de agua. ¿Esto para qué es importante? Pues yo tengo una densidad de siembra de 100 plantas, y sé que cada una consume 2 litros, pues digamos que tengo que tener mínimo una capacidad en tanque de 200 litros. ¿Para qué? Para que tenga agua por lo menos por un día, ¿listo? Pero ¿qué va a pasar cuando yo me vaya al mínimo? Pues que todos los días yo voy a tener que estar llenando el tanque, ¿cierto? Ya para cultivos de gran extensión, pues uno a veces se maneja, son reservorios de agua, o agua directamente de los pozos, ¿sí? Y uno ya como tal hace ingreso de la solución nutritiva por medio de sistemas Venturi, que son sistemas de inyección de nutrición de solución madre a tubería. Y ya como tal el sistema de riego se encarga de llevar la conductividad y el alimento necesario por cada planta. Pero es cuando se maneja como tal cultivos de gran extensión, ¿listo? ¿Qué conductividad debo manejar en mi cultivo de tomate? Entonces, esto obviamente que depende del nutriente que yo esté implementando, ¿listo? Y también depende de la etapa fenológica de mi cultivo. ¿Por qué? Porque uno dice que al final, en etapa productiva, uno debe estar ojalá manejando 2.700 a 3.000 microsims en la conductividad, ¿sí? ¿Qué pasa si yo manejo todo esto en toda la etapa fenológica de mi cultivo? Pues una planta que está recién sembrada, está a nivel plántula, pues va a ser una carga de alimento muy alta. Entonces, esta concentración como tal de sales disueltas en el agua, va a causar como tal quemazones tanto en la planta. Cuando una planta se quema, se ve afectada por la alta conductividad, el reborde de la hoja se pone negro, se quema, ¿sí? Porque es como si usted le diera una cucharada de sal completamente a la planta, ¿cierto? Y la raíz como tal también se estresa y se muere. Entonces, depende de estado fenológico, uno empieza a ajustar la conductividad. Ojalá uno debe empezar por el de entre 1000 a 1500 microsims en conductividad, y ya cuando esté en etapa de producción, empezarla a subir paulatinamente, ojalá cada 200 microsims, sea por semana o por 2 semanas, cada 2 semanas, hasta llegar a una ideal de 2700 a 3000 microsims. ¿De qué va a depender? También depende de la variedad, porque hay variedades de cultivo, que me pueden aguantar 3000 microsims, ¿sí? Pero de pronto pasa que un tomate San Marzano ya con 3000 microsims empieza a presentar quemazones por excesos de sales. Entonces hay que ver, cómo podemos manipular la solución nutritiva para que me brinde un poco de menos salinidad en mi solución nutritiva, pero que obviamente tenga los nutrientes necesarios para hacer llenado de frutos, ¿sí? Porque es muy diferente llenar un fruto de tomate cherry a llenar un fruto de tomate San Marzano, ¿listo? Obviamente por los tamaños. Entonces, cada cultivo, digamos que uno maneja una fórmula, eh, genérica para estado vegetativo que tiene alto contenido de nitrógeno, y ya para producción uno la puede ir variando dependiendo de, la calidad como tal, que yo quiero de mis frutos, ¿listo? El pH. Entonces, el pH se refleja mucho, también como a la temperatura de una sopa. ¿Listo? Yo lo reflejo mucho como a la temperatura de una sopa. Hay gente que le gusta la sopa caliente, hay gente que le gusta la sopa fría, ¿cierto? Así pasa con las plantas. Las plantas solo se alimentan cuando están en cierto rango de pH. Entonces nosotros sabemos que, el pH como tal es el potencial de hidrógeno que tiene el agua, y se maneja de rango de 0 a 14, ¿cierto? De 0 a 7 es una solución ácida,
y de 7 a 14 una solución alcalina y 7 se maneja como neutro. Entonces, el tomate requiere un pH de 5,5 a 6. Si como tal mi solución nutritiva no se encuentra en este rango, la planta no va a absorber los nutrientes para poder hacer sus desarrollos. ¿Listo? También pasa que los nutrientes para solución nutritiva, ojalá la materia prima sea una solución para fertirriego. Yo no puedo implementar, bueno, no es recomendable implementar una solución, una materia prima, digamos un nitrato de calcio para suelo que un nitrato de calcio para fertirriego. ¿Listo? Son diferentes porque los de fertirriego manejan una mejor hidrosolubilidad. ¿Listo? Lo que permite que la planta pueda absorber mucho más fácil el nutriente. Entonces, si yo no manejo mi pH en este rango, pues la planta simplemente no se va a alimentar. También si está fuera de este rango, los nutrientes en fertirriego tienden a estar, no están disponibles como tal para ser absorbidos por la planta. Entonces, en la parte de solución de nutrientes, que es otro tema bastante amplio, uno revisa también el intercambio catiónico y también el porcentaje de intercambio osmótico que tiene el nutriente con respecto a la raíz. ¿Listo? Porque tiene que estar en cierto rango para que la planta pueda absorber como tal estos nutrientes y por porosidad llevarlos como tal a los diferentes puntos que la planta desee. ¿Listo? Ya hablando un poco de las técnicas, yo cómo puedo realizar mi cultivo de tomate. Se puede realizar el cultivo de tomate por la técnica NFT, que refiere en español, a técnica de película de agua, en donde como su nombre lo indica, es simplemente una película de agua que va internamente por mi tubería PVC y las raíces como tal están en contacto directo con el agua para absorber los nutrientes necesarios. ¿Listo? Que lo que se hace, que en el pot, como tal donde se implementa la planta, tiene cierto sustrato. Se puede manejar sustrato de coco, de cacerilla de arroz y demás mezclas que ya les voy a mostrar a continuación, para que mantenga una humedad como tal la raíz, o también se puede implementar la espuma de poliuretano para que siempre tenga humedad la raíz, listo, no se nos vaya a secar. ¿Qué pasa? Obviamente que ese tipo de implementaciones requiere una tubería aproximadamente de 6 pulgadas. ¿Para qué? Para que pueda manejar el volumen de raíz que maneja la planta de tomate. Ojalá por planta de tomate tengamos como mínimo entre 8 a 9 litros de sustrato, ¿listo? O de espacio como tal para que la raíz pueda abarcar y pueda absorber los nutrientes necesarios. ¿Qué distanciamiento puede tener las plantas? Digamos que uno siempre recomienda que esté por ahí entre 25 centímetros mínimo entre plantas. También va a depender mucho de la temperatura, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando estamos en un clima muy, muy caliente, pues uno trata de distanciar más las plantas dada la temperatura que pueden, el microclima, digamos que la planta genera un microclima en la base, ¿sí? Igual que los árboles, ustedes saben que los árboles también generan un microclima en la parte inferior de la planta. Entonces, si tenemos una densidad de siembra muy alta, pues las plantas van a crear un ambiente muy húmedo por la densidad de siembra, ¿listo? Entonces uno trata de, si tiene esa densidad de siembra, de mejorar la ventilación, ¿listo? ¿Para qué? Porque la humedad, recuerden que nos atraen muchos hongos y plagas. Esta técnica entonces maneja un sistema recirculante en donde aprovechamos más que todo el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque pues el que ingresa como tal solo se gasta como tal el que se consume por la planta y el que se evapora por la temperatura y el sobrante vuelve a caer a nuestro tanque. ¿Listo? Eh, Tenemos como tal bombas de aire. ¿Para qué implementamos bombas de aire? Para oxigenar el nivel, el recurso hídrico, ¿cierto? Y digamos que uno generalmente escucha en cultivos hidropónicos que es muy importante el pH y la conductividad, ¿cierto? Pero también variables muy importantes en la solución nutritiva es la temperatura y el nivel de oxígeno en el agua, ¿listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el nivel de oxígeno en agua disminuye? Como tal, el agua, cuando el nivel de oxígeno disminuye, es porque es un agua que se empieza a estancar, ¿sí? Y el agua estancada, al bajar el nivel de oxígeno y con nutrientes, empieza a generar algas y hongos. Estos hongos le caen directamente a la raíz y comienza una enfermedad que se conoce como pitium o podredumbre de raíz, ¿listo? Y pues a la raíz, si la raíz se me pudre, pues la planta simplemente no se puede alimentar, ¿sí? ¿Cómo controlo la podredumbre de raíz? Por eso a estos sistemas se le pone una bomba de aire como esas piedras difusoras que se ponen en los acuarios, o un sistema de tubería PVC en la base del tanque con microperforaciones para que genere, con un compresor, para que genere micro burbujas y oxigene el agua.
para evitar como tal la presencia de esta enfermedad como tal que se da en raíces, ¿listo? La temperatura también incide en eso, ¿por qué? Porque cuando el recurso hídrico está por encima de los 18 o 20 grados centígrados, el nivel de oxígeno empieza a disminuir, ¿sí? Entre más caliente esté mi agua, el nivel de oxígeno empieza a disminuir. Y si sucede esto, pues igualmente podemos presentar la enfermedad de la raíz, ¿listo? Entonces es importante que nuestro tanque de nutrición, ojalá sea un tanque negro con recubrimiento para exteriores, o yo le hago como tal una caseta independiente a mi tanque de nutrición, o lo entierro en el suelo para que se mantenga siempre frío y demás, ¿listo? Por eso en hidroponía lo que más se maneja es tubería blanca, ¿cierto? Últimamente están sacando una tubería que es blanca por fuera y negra por dentro, ¿sí? ¿Esto qué hace? ¿Qué hace el color blanco como tal? Repele los rayos UV y evita que pues se caliente como tal, que absorba el calor. Y el negro internamente se maneja negro, ¿para qué? Para que absorba el calor, el frío, digamos, en el caso del recurso hídrico, y evita que se nos suba mucho la temperatura internamente. ¿Listo? También, ¿qué pasa? Digamos, en este ejemplo que utilizan tubería oscura, pues lo que hace es que absorbe mucho calor. Al absorber calor, pues se calienta el agua, y al calentarse el agua tenemos que aumentar la frecuencia de riego para que recircule mucho más constante y mantenerla más fresca y más oxigenada. ¿Listo? Entonces, depende de mi sistema, yo también manipulo las frecuencias de riego. ¿Listo? Este tipo de sistemas pues siempre se maneja con un temporizador que pues maneja los riegos controlados según la caracterización que yo le haga a mi cultivo. ¿Listo? También tenemos las técnicas estacionarias o por radio flotante, o también como se conoce de DWC, que es Deep Water Culture o agua profunda. ¿Listo? Entonces en este tipo de sistemas manejamos una unidad por planta de tomate, y igualmente se pone un pot con sustrato y la raíz siempre está sumergida. Que es importante en ese tipo de tanques, que se mantiene una bomba de aire siempre en la base para mantener el agua oxigenada, ya que aquí pues digamos que está más quieta el agua, y un sistema que hace recambios de agua constante internamente para que se mantenga siempre en el nutriente y con el pH necesarios. ¿Listo? ¿Qué pasa con este tipo de técnica? Que es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner una unidad por planta, ¿sí? O sea, una caneca o un tanque o una bolsa bicapa, que ahorita vamos a ver más adelante los tipos de técnicas de contenedores por planta. Entonces el costo por planta me va a salir mucho más costoso. Entonces una manguera para aireación, una manguera, un tubo para recirculación de nutrientes y demás. Entonces me va a salir mucho más costoso, pero también el manejo es mucho más independiente. ¿Qué va a pasar si una planta se me enferma o presenta alguna deficiencia y demás? Pues yo fácilmente la puedo retirar, hacer un manejo preventivo, desinfección y demás, y volver a sembrar otra planta en el mismo sitio. ¿Listo? Digamos, esta planta de tomate que vemos acá está manejada a dos ejes. Si ven que desde la base le sale dos tallos principales, está manejada a dos ejes para pues aumentar obviamente la producción por metro cuadrado. ¿Listo? Tenemos entonces ya un cultivo directamente con sustrato. ¿Que ¿A qué refiere el sustrato? El sustrato debe ser químicamente neutro y biológicamente inerte. Es decir, no le aporta nada a la planta, no aporta nada de nutrientes, nada de minerales, nada, nada, nada. El sustrato lo único que cumple es que debe tener propiedades de retención de agua y permitir la aireación de mi sistema. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el sustrato debe ser capaz de mantener cierta humedad para mantener la raíz y la planta con alimento, y permitir la aireación. ¿Por qué? Para que la raíz se pueda expandir por todo el volumen de sustrato disponible. ¿Listo? ¿Qué pasa también con la tierra? La tierra tiende a compactarse mucho, y al compactarse pues la raíz no puede dirigirse a esa zona de sustrato, y pues tiende a como tal, o sea, la raíz tiende a compactarse mucho, se ahoga y pues no puede absorber nutrientes por esa parte de la raíz. ¿Listo? El sustrato debe tener capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? Entonces cada sustrato maneja cierta capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuál es el mejor sustrato que ustedes han escuchado? De pronto que han escuchado por ahí en el mercado y demás. Entonces uno de los mejores sustratos como tal que se conoce es el de coco. ¿Por qué? Porque el coco uno lo puede ver en diferentes granulometrías, ¿cierto? El coco, que lo tengo por acá. Entonces el coco tiene diferentes granulometrías, ¿cierto? Uno lo puede conseguir molido, lo puede conseguir coco chips, que es el más grueso, o el pelaje,
o uno puede conseguir el 50-50, ¿cierto? Un coco 50-50. ¿De qué va a depender? Obviamente de qué pasa con un coco muy granulado, muy molido, que va a tener alta retención de agua, ¿cierto? Y no va a tener mucha aireación. Entonces la raíz va a tender a ser muy pequeña porque no se puede desarrollar por la compactación como tal del sustrato. ¿Qué pasa con el coco chips? El coco chips tiene muy buena aireación, pero muy poca retención. Entonces la planta tampoco tiene como tal ese alimento disponible por la retención de agua. Entonces, si un sustrato es de muy baja retención de agua, hay que hacer frecuencias de riego mucho más constantes para que la planta siempre tenga disponible el recurso hídrico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mejor coco que a veces se puede implementar? Es el 50-50, el que llaman coco 50 o el coco 70. ¿Listo? El 70 refiere a que es 70% granulometría alta y 30% media, o al revés, o el 50-50, que se consigue granulometría molido y granulometría grande en el coco, que es el que mejor ha presentado resultados porque tiene, al ser 50-50, refiere a que tiene 50% retención de agua y 50% de aireación, es decir, le brinda un balance óptimo a la planta para su desarrollo y absorción de nutrientes. ¿Listo? Como tal lo que les mencionaba, el agua tiene que estar ojalá entre 18 a 20 grados centígrados, aportándole de 8 a 9 miligramos por metro cuadrado como tal de agua. ¿Listo? Hablando un poquito de otros de sustratos, tenemos lo que es la fibra de coco, lo que le mencionaba, o la perlita o la vermiculita, ¿cierto? Existen también pues diferentes tipos de sustratos como lo de la cascarilla de arroz, escoria de carbón, la arlita y demás sustratos que uno puede conocer. ¿Cómo se define que es un sustrato? Porque tiene que ser químicamente neutro y biológicamente inerte. Simplemente me brinda propiedad de retención de agua, aireación y soporte a la planta. ¿Listo? Un sustrato también se recomienda que sea liviano. ¿Para qué? Para que pueda permitir el buen desarrollo de la raíz y pues también que a nivel estructural no infieran algo pues que afecte como tal es la infraestructura. ¿Listo? Como tal, yo cómo puedo hacer la siembra o qué tipos de contenedores yo puedo encontrar en el mercado. Entonces uno puede encontrar contenedores como las materas, como las que vimos en la imagen de estacionarias, pues que son materas como tal plásticas o de otros materiales, pues para la siembra como tal de una planta de tomate por línea de cultivo. ¿Listo? También podemos encontrar las bolsas bicapa, que las bolsas bicapa, como les mencionaba, son blancas por fuera y negras por dentro para evitar como tal que se me caliente el contenedor. Por eso las materias también son blancas, evitar que se me caliente el contenedor, y negra por dentro para mantener la humedad y la temperatura ideal internamente en mi sustrato. ¿Listo? La cama de cultivo. Entonces, esta materia y bolsas bicapa son como tal una planta por contenedor. La cama de cultivo, yo puedo manejar camas de cultivos de 2 de 5 de 10 metros como tal, eh, pues para hacer como tal lleno con sustrato la cama de cultivo y hago como tal la siembra puntual de mi planta de tomate. Entonces ustedes ven que esta planta de tomate está sembrada a dos líneas, ¿cierto? ¿Para qué? Para aprovechar mejor la densidad de siembra de mi área disponible para esto, ¿listo? Entonces uno la puede manejar a doble línea manejándola tras bolillos, es decir, en zigzag. Siempre una planta acá, en diagonal la otra, en diagonal la otra, en diagonal la otra, y así sucesivamente para poder tener mayor área y distanciamiento entre plantas y pues que ellas tengan el nutriente necesario por planta. ¿Listo? Otra técnica de siembra son los slabs de coco, que el slab de coco como tal viene también en bolsa bicapa y el coco viene internamente compacto, ¿sí? Entonces digamos que es más fácil de transportar un slab de coco porque viene el coco compacto y simplemente cuando llega a mi cultivo, pues yo lo que hago es hidratarlo, este se infla y se forma el cojín, el slab y ya puedo realizar la siembra de mi cultivo, ¿listo? Uno puede tener diferentes tipos de sustratos. ¿Qué pasa con el sustrato de coco que es el mejor? Es costoso, ¿cierto? El sustrato de coco siempre es más costoso que los demás. Entonces lo que uno hace es una mezcla de sustratos para disminuir costos y como tal disminuir el aporte que le da pues a nivel monetario que daría el coco. Es decir, si uno está buscando un sustrato que sea 50-50, pues cómo más podemos reemplazar el tema de la aireación.
Entonces eso lo podemos dar con escoria de carbón, ¿sí? Porque la escoria de carbón tiende a, por el tamaño como tal de la escoria, tiende a mejorar la aireación directamente en mi sustrato y evita que se compacte, ¿listo? Otro que le puede dar también aireación y un poco de retención de agua es la cascarilla de arroz, ¿sí? Entonces la cascarilla de arroz uno la puede encontrar cruda o quemada. Depende del tipo de cascarilla, me puede brindar ciertos componentes de absorción de agua y de aireación, ¿listo? Y pues el coco, ya depende de la granulometría del coco que yo maneje, me puede dar retención o me puede dar aireación. Entonces digamos que si uno hace un sustrato con cascarilla de arroz y con escoria de carbón y con coco, uno puede manejar cada componente, cada sustrato a una tercera parte, ¿listo? Esto hace que el costo del coco simplemente sea una tercera parte y los demás sustratos pues son mucho más baratos, ¿listo? No, que en mi zona es mucho más barata la perlita. Ah, listo, la perlita. Entonces puedo mezclar coco con perlita y un poco de cascarilla de arroz para disminuir costos. ¿Listo? Obviamente depende de la zona donde estemos, puede ser más barato un sustrato que otro. Importante es, como les menciono, que le brinde la característica de retención de agua y de aireación. Si es 100% retenedor de agua, pues vamos a tener problemas de humedad en la raíz y se nos va a terminar como tal estresando a la planta. Si tenemos 100% de aireación, pues como tal el agua que yo le agregue, digamos que le aporta 100% de aireación a mi como sustrato, ¿sí? Si utilizáramos solo alguna piedra como puede ser gravilla, ¿cierto? Si utilizamos solo gravilla o solo perlita, pues esto como tal tiene muy bajo absorción de agua y pues el agua va a seguir derecho. Tiene muy buena aireación, pero el agua va a seguir derecho. Entonces la frecuencia de riego va a tener que ser prácticamente muy constante. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer los riegos? Entonces los riegos yo los puedo hacer por estaca de goteo. La estaca de goteo como tal brinda un riego puntual a la raíz de la planta. Se aprovecha más el recurso hídrico, ¿sí? Y se ven que uno depende de la frecuencia de riego, la raíz envuelve todo el sustrato, que es lo ideal. Entre más bocas tenga la planta, o sea, la raíz, pues mejor se puede alimentar y mejor desarrollo va a tener. ¿Listo? Tenemos la manguera de goteo. La manguera de goteo brinda, pues, que esté perforada cada 10 centímetros, pues brinda como tal puntualmente el recurso por planta. O tenemos la cinta de riego, ¿sí? ¿Qué pasa con la cinta de riego? Que es mucho más barata, pero el desperdicio de agua tiende a ser más alto, ¿sí? Entonces ustedes ven que llega agua hasta por la parte lateral de mis camas de cultivo. Al ser de este tipo, pues el recurso hídrico tiende a malgastarse y pues estamos desperdiciando como tal nutrientes, ¿listo? Por eso siempre tratamos de hacer los cultivos directamente en contenedores, sea cual sea el tipo de contenedor que ustedes deseen implementar. ¿Para qué? Para que el recurso hídrico siempre se mantenga en esta área y se aproveche al máximo, ¿listo? Y vamos a ver un poquito de manejo cultural. Entonces, lo que les mencionaba, hay plantas que son indeterminadas o plantas determinadas, depende del tipo de cultivo como yo lo quiera manejar. No que yo tenga un invernadero o una cabina o una cubierta plástica solo de 2 metros, ¿listo? Entonces, lo mejor que uno puede recomendar es que maneje un cultivo determinado, ¿sí? Es decir, aproveche los chupones para tener una producción más a nivel horizontal y no a nivel vertical, ¿listo? Entonces uno maneja como tal una planta determinada, maneja cierta producción, obviamente que el tiempo en producción disminuye, ya simplemente corta la planta, la cambia y vuelve a tener una producción, ¿listo? El cultivo indeterminado es el que uno maneja solo por un tallo principal, y él me brinda diferentes ramificaciones, pisos de producción, ¿listo? Que indeterminado en hidroponía uno puede llegar de 10 a 15 pisos, ¿listo? ¿Qué pasa? Que mi invernadero es de 3 metros de altura, mi cuerda tutor es de 3 metros de altura. ¿Yo cómo hago que mi cultivo, pues que mi planta de tomate siga creciendo? Entonces uno hace una técnica que se llama el caminado de la planta de tomate. ¿Qué es el caminado de la planta de tomate? Entonces como tal, esta línea verde que ven acá es mi línea tutor, ¿listo? Yo como tal la cuelgo desde mi línea tutor. Ya cuando la planta llega a la parte superior, uno tiene que hacer la poda de 12 hojas verdaderas. Es decir, una hoja verdadera es una hoja que tiene más de 15 centímetros de largo. Yo empiezo a contar 12 hojas verdaderas, chun, 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 12 hojas, que me dé aquí las 12 hojas, y de ahí para abajo corto todas las hojas, porque estas hojas ya como tal no están aportando, pues sí están aportando, pero en muy bajo porcentaje, la absorción y llenado de frutos de la parte superior, ¿listo?
se dice que las hojas vertedero, como tal, las hojas que le brindan el aporte nutricional al piso de tomate, son los dos niveles de hoja por debajo del piso de tomate. ¿Listo? Entonces, este piso como tal de tomate, las hojas que le brindan más nutrientes son las dos siguientes. La siguiente, digamos que está entre el 90%, está el 40% y está el 10%. Entonces, este aporte del 10% puede ser insignificante. Entonces, yo puedo cortar, podar esta ramificación de hojas. ¿Listo? La corto lo más cercano al tallo para evitar como tal enfermedades por ingreso en el corte como tal a la hoja. Entonces, este tipo de poda que se hace es tipo de poda fuente vertedero, ¿listo? Que depende del racimo de tomate que se está llenando, yo le dejo las fuentes de energía de este racimo de frutos. O está la poda que les mencionaba al principio, que yo hago yo simplemente manejo 12 hojas verdaderas, ¿listo? Y las que me sobran simplemente las corto. Este fruto de tomate que ya está maduro, pues ¿para qué me sirve tener hojas que le lleven energía si simplemente ya es un fruto que ya está completamente lleno, ¿cierto? Entonces todas estas hojas se van. Por eso en esta imagen que tenemos por acá, acá, ¿sí? Vemos que el fruto como tal ya llenó, simplemente está en proceso de maduración. Si ven que el que está más proximal empieza a madurar, este fruto que ya llenó, pues ya para qué va a necesitar hojas, ¿cierto? La hoja, si él ya llenó, pues no va a requerir como tal hojas que le lleven nutrientes ni demás. Entonces, todas las hojas que como tal, todos los frutos que ya llenaron, no necesitan hojas, entonces simplemente las podamos, las retiramos. ¿Para qué? Para dejar solo las hojas en la parte superior, que son las hojas que se van a encargar de llenar los nuevos frutos y desarrollar las nuevas hojas. ¿Listo? Eh, el deschuponado, listo lo que les mencionaba. Al manejar una planta indeterminada, manejamos como tal la poda de chupones, listo. Entonces la poda de chupones es como tal, los chupones es como tal un racimo de hojas que sale en la axila como tal, entre el tallo principal y las hojas, listo. ¿Que cómo se retiran? Simplemente con la mano hacemos una fuerza lateral y él simplemente se desprende, listo. Si el chupón lo dejamos crecer mucho, ¿qué va a pasar? Pues este chupón que está aquí es un chupón que se dejó crecer. El chupón que se dejó crecer, pues va a empezar a desarrollar flores y si lo dejamos, pues él va a cuajar frutos, ¿sí? Si ya está de este tamaño, lo que uno hace es que uno lo capa, le corta la parte superior para que deje de crecer y aprovecha, si le salieron frutos, pues aprovecha estos frutos y luego corta como tal, con mucho cuidado, la base del chupón, ¿listo? Siempre las podas se hacen, ojalá, a mediodía. ¿Para qué? O cuando tenga alta incidencia de luz solar, para que cuando uno haga el corte, se seque la herida y se selle, ¿listo? Si estamos haciendo la poda en la tarde o en la mañana, la alta humedad tiende a ser un vector para enfermedad o plaga. Y pues si literal se inserta por medio de este corte, pues la planta como tal se puede llegar a enfermar, ¿listo? La siembra en hidroponía se recomienda que sea muy en la mañana o muy en la tarde, en donde tengamos baja incidencia de temperatura y la planta pues no se estrese por ese choque de temperatura si uno la siembra a mediodía, ¿listo? Las aplicaciones a nivel foliar de productos se hacen siempre en la tarde, ojalá 4 de la tarde, porque si yo hago aplicación como tal a mediodía, las plantas van a quedar con estas gotas de agua de aplicación de producto y al caer la luz solar, la gota de agua tiende a hacer efecto lupa, ¿sí? Y pues también lo que causa es como tal que nos quema como tal las hojas, ¿listo? Entonces siempre las aplicaciones de producto las hacemos o muy en la mañana o muy en la tarde, evitando como tal la incidencia de luz solar para evitar el quemado de hojas o de frutos y demás, porque también puede generar manchas en los frutos. Y eliminar las hojas como tal, las bajeras o las hojas viejas. Entonces uno lo que hace es en el tema de la poda de 12 a 15 hojas verdaderas o también fotosintéticamente activas, ¿cierto? Entonces hacemos el conteo desde la primera hoja verdadera hacia abajo de 12 a 15 hojas y de ahí para abajo podamos todas las hojas, ¿listo? O sea, todo eso es material vegetal que se retira, dejando más libre los tomates ya en maduración para que tengan mejor aireación y pues maduren de mejor manera. ¿Listo? La poda de flor, como les mencionaba, podamos las más distales y dejamos las más proximales al tallo principal, dejando entre 4 a 5 flores para poder tener un buen llenado. ¿Listo?
que yo en mi cultivo dejé, en mi racimo dejé 5 frutos, ¿cierto? Entonces ya cuando uno empieza a ver el llenado de los frutos, uno hace un raleo de frutos o una poda de frutos. Si yo veo que dejé 5 tomates, pero 4 de ellos tienen un muy buen llenado y el quinto tiene una deficiencia de crecimiento, pues yo lo que hago es podarlo. ¿Para qué? Para que lo que le queda de llenado a los frutos, que se va a este tomate, se vaya a los otros tomates o siga derecho y llene otros tomates en la parte superior. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo vemos a nivel comercial, este tomate no va a ser apto para el comercio. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es cortamos este fruto y dejamos que maduren los que están en tamaño más homogéneo. ¿Listo? Entonces uno primero poda las hojas bajeras, luego poda las flores más distales al racimo de flores y luego hacemos ralo de frutos si es necesario. ¿Listo? Las plantas indeterminadas, pues como les mencionaba, puede llegar de 8 a 11 o a 15 pisos en producción. ¿Listo? Depende obviamente de el sistema de caminado que les estaba explicando. Entonces, mi sistema de caminado, lo que yo hago es que mi cuerda tutor que está en la parte superior, amarro mi planta, realizo la poda de estas hojas, ¿cierto? Y lo que hago es que corro mi cuerda tutor hacia, pues digamos en este caso hacia la derecha, y la descuelgo. Es decir, que el tallo que está desnudo se camina, por eso se llama la técnica de caminado de tomate, el tallo camina y luego vuelve a subir, ¿cierto? Entonces la altura ya no me va a quedar un tomate de 3 metros, sino me va a quedar por ahí de 2 metros, ¿sí? Esto hace que, porque ¿qué pasa si dejamos la planta de ese tamaño? Como tal, la capacidad de absorción de agua no le va a ser suficiente para chupar agua desde la base, desde las raíces y llevarla hasta la punta. A la planta de tomate le es muy difícil llevar el recurso hídrico hasta la punta, ¿listo? Entonces uno lo que hace es que hace la técnica de caminado para bajar la altura de la planta de tomate y que el agua sea mucho más fácil llevarla a la punta y tenemos mejor producción. Si hacemos como tal una planta muy alta, va a requerir mucha más frecuencia de riego para que pueda llevar toda el agua a la parte superior. ¿Listo? Entonces, por lo menos, lo que se recomienda es que la planta ojalá tenga una altura siempre de 2 metros. ¿Por qué? Porque esto va a ser periódico. Es decir, yo voy cosechando, ya va creciendo, yo voy cortando, manejando siempre de 12 a 15 hojas verdaderas y pues la voy a seguir caminando, caminando, caminando. Nosotros hemos tenido tallos de hasta 7, 10 metros de largo y la planta sigue productiva. Va a haber un punto como todas las plantas de producción que tienen una pendiente positiva de producción, tiende a estabilizarse y luego empieza a decaer esa producción. Ya cuando empieza a decaer la producción, pues es un cultivo que no merece seguirse cuidando, ¿sí? Ya no se vuelve rentable, entonces yo lo que hago es que la corto y puedo reutilizar el sustrato. Entonces el sustrato se puede reutilizar por lo menos 2 años. Depende del manejo, obviamente desinfectándolo, haciendo el proceso de solarización o desinfección con peróxido o con hipoclorito para poder volver a hacer una resiembra y volver a reutilizar ese sustrato. ¿Listo? Eh, entonces podemos tener con plantas indeterminadas, podemos tener una mejor producción. ¿Listo? Obviamente ya con un sistema tutor por lo menos de 3 metros de altura y haciendo como tal la técnica de caminado, ¿listo? Por eso es que a veces en cultivos de tomate vemos que el tallo cuelga y empieza a irse a lo largo como tal de mi cultivo, ¿listo? Como tal, el sistema de riego, ¿cómo tiene que ser? El sistema de riego, pues uno puede manejar desde el más simple, como un temporizador que me maneje una bomba periférica o una bomba sumergible, depende obviamente de requerimientos de caudal y de presión de mis goteros y de mis estacas, para hacer el control de los riegos, ¿listo? Si ya mi sistema es muy grande y requiere un sistema tengo varias naves de invernadero, uno puede implementar lo que llaman las electroválvulas. Listo, con las electroválvulas, pues hacemos el control por línea de riego o por nave de invernadero para mantener una bomba no tan potente y simplemente que me dé la fuerza necesaria por nave de invernadero. Si ahora queremos hacer un cultivo completo, o sea que me haga el riego para todas mis naves de invernadero, pues hay que implementar una bomba mucho más potente. Esto requiere un mayor costo de inversión. Lo que uno puede hacer es que le sale más barato hacer una implementación de un cultivo controlado por electroválvulas y uno maneja pues una bomba mucho más pequeña, de menor caballaje y menor caudal. ¿Listo?
Ahí tenemos sistemas mucho más grandes, implementamos los sistemas de dosificación. Estos sistemas de dosificación lo que hacen es que por medio de soluciones madre hacen la inyección de nutriente en la línea de riego. ¿Listo? Que es mucho más fácil, uno simplemente maneja solución nutritiva madre de 4 litros o depende del tamaño, lo puede manejar también de 200 mililitros, de 200 litros. Y ya el sistema como tal, por sistema Venturi o ya sistema automatizado de dosificación, se encarga de inyectar el nutriente a la solución nutritiva por medio de sondas ya directamente conectadas al programa para que siempre mida conductividad y lo regule el mismo. ¿Listo? Que la conductividad está muy alta, ¿qué tengo que hacer? Agregarle agua para disolver más los minerales. Que la conductividad está muy bajita, ¿qué tengo que hacer? Pues aumentar la carga de nutricional de la solución como tal de recurso hídrico. También estos tipos de sistemas utilizan soluciones para control de pH, ¿listo? Entonces uno también conecta este sistema en la solución de pH ácida y alcalina. ¿Para qué? Para que el sistema en las sondas, el mide pH alto, pues manda solución ácida para controlar el pH y que se mantengan los rangos adecuados, ¿listo? Importa también el tema de los sustratos. Hay que hacer una desinfección y un lavado de sustratos. ¿Por qué? Digamos que el sustrato de coco, ¿de dónde viene el coco? Pues de partes costeras donde tienen alta concentración de sales. Esta concentración de sales uno puede conseguir cocos lavados, cocos sin lavar o cocos sin tratar y demás, o super lavados y demás que también se conocen. Entre más lavados tenga el coco, más costoso va a ser. Y entre menos lavados, pues más barato y que me va a beneficiar más a mí. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo compro un coco sin lavar, hay que hacer un lavado de sales. Hay que escurrir todas estas sales para que al momento de la siembra no lleguen directamente a mi planta, ¿cierto? Y pues como tal, esta labor pues requiere tiempo, mano de obra y recursos que pues si yo compro un coco ya directamente lavado, pues me voy a ahorrar y ya está listo para la siembra, ¿listo? Generalmente el coco que viene internamente de los slabs de coco ya viene lavado, simplemente yo lo hidrato con solución nutritiva y realizo la siembra de las plantas. Que el sustrato de cascarilla de arroz o escoria de carbón o perlita, arlita, todo sustrato debe desinfectarse. ¿Cómo lo puedes infectar? Con hipoclorito o con peróxido. Hago la solución como tal de desinfectante y pues simplemente sumerjo el sustrato, lo inundo, luego lo relavo y ya está listo como tal. Lo dejo secar por completo y ya estaría listo para la siembra. ¿Listo? Siempre es importante hacer este tipo de desinfecciones si utilizamos sustratos que no son certificados o no tienen lavados ni procedimientos de desinfección. ¿Listo? Importante para el manejo de variables. ¿Qué podemos implementar para manejo de variables? Indispensable conductímetro y pHímetro, ¿cierto? Conductímetro para medir la concentración de sales y pHímetro para medir el potencial de hidrógeno en mi recurso hídrico. El otro que también podemos implementar es el refractómetro, que este me sirve para medir grados Brix en mi solución, en mis frutos, ¿cierto? Entonces el fruto lo que se hace es que se toma el agua que él arroja, el juguito que él tiene, se pone en esta pantallita y uno al mirarlo hacia la luz, uno puede observar que se encuentran diferentes rangos. Entonces depende del fruto, tiene que estar en ciertos rangos de grados Brix, eso como tal me mide los grados Brix, para que sea un fruto de calidad, ¿listo? El termohidrómetro me sirve como tal para hacer medición de temperatura y humedad internamente en mi invernadero o en mi cubierta plástica. ¿Listo? Uno también implementa esto para hacer como tal apertura o cierre de cortinas o manejo de ventiladores o de aires acondicionados para controlar como tal el microclima interno. El luxómetro para medir los lux como tal que tiene mi invernadero y que estén como tal en rango por planta. La estación de monitoreo, que ya como tal me mide variables de viento, de humedad, de lluvias y demás. Digamos que ese tipo de sistemas también uno los puede conectar directamente al celular para que me arrojen alertas de lluvias, alertas de altos vientos y demás, pues para como tal tener un mejor control de apertura o cierre de cortinas. También uno puede encontrar cortinas en la parte superior, encima como tal de mi cultivo de tomate, para que uno puede encontrar mallas Alumitex, que son mallas como tal que tienen componentes de aluminio, para que uno las pone sobre el cultivo de tomate para evitar como tal la incidencia de luz solar directa en mis cultivos y disminuir la temperatura del invernadero o de la cubierta plástica. ¿Listo? También se puede implementar
polisombra blanca al 30% o negra, dependiendo obviamente de qué tanta incidencia hace el sol a mediodía, ¿listo? Como tal para evitar esos choques térmicos de altas temperaturas. Eh, pues también podemos implementar, importante implementar los planes. Hay dos planes muy importantes que manejan hidroponía. El plan MIPE, que es manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿listo? Y el MIRFE, que es el manejo integrado de riego y fertilización. Entonces con el MIPE nosotros lo que hacemos es controlar, prevenir la incidencia de plagas o enfermedades con aplicaciones semanales de productos, ojalá extractos orgánicos o limpios, como son extracto de ajonjolí, extractos de tomillo, extractos de neem y demás, para como tal hacer una prevención de la incidencia de plagas y enfermedades. El MIRFE es el manejo integrado de riego y fertilización. Entonces, depende de la etapa fenológica de mi cultivo, qué conductividad y qué pH voy a manejar. Puedo hacer aplicación de productos a nivel foliar. Entonces, aplico producto a nivel que tenga porcentajes de NPK, de nitrógeno. ¿Para qué? Para mayor desarrollo vegetativo. O puedo hacer aplicación de producto que aporte más potasio a nivel foliar, tenga mejor absorción y pues tenga una mejor maduración o llenado de frutos, ¿listo? También puedo hacer aplicación de calcio a nivel foliar, aplicación de silicio para mejorar la absorción de los nutrientes y demás. Como tal, esto hace parte de un plan MIRF, ¿listo? ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de mi cultivo y que me brinden una mejor producción, ya teniendo como tal una base hidropónica, ¿listo? Eh, no sé si quedó alguna pregunta, de pronto alguien tiene alguna pregunta puntual, ya igualmente el ingeniero Carlos nos hace el favor de responderla a todas sus preguntas. Digamos que Hola, obviamente esto es una charla introductoria. eh, pues digamos, si tienen más preguntas puntuales y demás, si tienen algún proyecto en mente, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros para el asesoramiento. ¿Listo? Nosotros como tal también brindamos cursos o diferentes tipos de charlas gratuitas como tal para que vean el mundo de la hidroponía, y pues están cordialmente invitados a nuestros próximos cursos, ya depende de su interés. Digamos, nuestro curso de cultivo hidropónico de tomate es el 19 de marzo, ¿listo? Entonces pueden tomarlo de manera presencial o virtual y pues hacemos prácticas en vivo. Entonces vamos al cultivo de tomate, hacemos las labores de manejo cultural, recomendaciones, el desglose de cómo hacer la nutrición, qué conductividad tengo que manejar, qué porcentajes de ppm tiene mi nutriente y demás, para irnos más a lo específico. Y obviamente pues ya entramos en más detalle sobre cultivo hidropónico de tomate si es de su interés, ¿listo? También tenemos diferentes cursos como ya un curso de cultivos hidropónicos, ya que hablamos más a nivel general para que ustedes pues obviamente si están hasta ahorita empezando el tema de cultivos hidropónicos, inmersándose en el tema, pues lo más recomendable es que tomen el curso a nivel genérico, ¿listo? Ya si están más interesados en alimentación animal o tienen granja, finca y demás con animales, pues les puede interesar el curso de forraje verde hidropónico con granja integral, en donde se llama la técnica de cultivo de forraje para brindarle, hacer un suplemento como tal de la alimentación diaria de nuestros animales. Y demás cursos que pues pueden encontrar en nuestra página web en www.hidroponiaindustrial.com o nos pueden comunicar por nuestro celular o por nuestro correo. ¿Listo? De manera de invitación y demás, por participar en el webinar como tal, les brindamos un descuento especial. Entonces, por favor, en la página web pueden encontrar el registro del webinar para que se inscriban en nuestro formulario y tenerlos en nuestra base de datos. Y también pueden remitirse por medio de WhatsApp para que nos indiquen que desean el descuento para cierto curso. ¿Listo? Les damos como tal un descuento para que puedan asistir virtual o presencialmente a nuestros cursos. También brindamos temas de asesorías o insumos para los diferentes proyectos que ustedes manejen. Entonces, ustedes desean un cultivo de tomate, tienen cierto espacio en la finca o quieren una unidad pequeña, simplemente para probar y demás. Con mucho gusto nosotros les podemos cotizar los insumos necesarios y les damos la asesoría y el seguimiento para que tengan un cultivo pues de muy buen rendimiento y se animen a invertir en el agro y pues puedan tener un cultivo ya más a nivel comercial, ¿listo? Ver la hidroponía como un negocio, ¿listo? Entonces igualmente ok. pues
Muchas gracias a todos por participar en el webinar. Espero que pues haya sido, yo sé que es mucha información, pero que haya sido productiva y que pues puedan tomar ideas para, pues, si desean o si ya tienen algún cultivo de tomate, pues puedan resolver dudas o si desean implementar un proyecto, pues puedan ver también los beneficios que esto les genera no solo en una muy buena alimentación, sino también en sus bolsillos. ¿Listo? Entonces quedamos atentos a cualquier duda o inquietud, se pueden comunicar directamente con nosotros y con mucho gusto los asesoramos y les damos las indicaciones o pasos a seguir en el proyecto que tengan en mente. ¿Listo? Eh, Muchas gracias a todos por asistir. Igualmente nosotros vamos a subir a los que porfa están registrados en el formulario. Les enviamos las memorias, la grabación del curso para que puedan retomar la información pues para que igualmente tengan los datos ahí presentes. ¿Listo? Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, cualquier dato que requieran. También pues brindamos diferentes tipos de charlas, webinars, de cultivo de lechuga, arándanos, fresa, hortalizas y demás. ¿Listo? Para que pues la idea, pues nuestro objetivo principal es que vean la hidroponía también como un negocio, mejoren como tal la salud, teniendo alimentos sanos, nutritivos, libres de herbicidas, de pesticidas, ¿listo? Y pues también podemos hacer cultivos indoor, ¿no? Podemos hacer como tal cultivos indoor. Si no tenemos una finca, tenemos simplemente una casa, un lote, un cuarto y demás, podemos también evaluar el proyecto de cultivo indoor, ya como tal con luz artificial, que es un tema completamente aparte, pero que podemos llegar a implementar. ¿Listo? Eh, Listo, muchas gracias a todos por asistir. Saludos desde Bolivia, mucho gusto. Eh, Listo, Sergio Antonio nos dejó por ahí los datos. Nosotros ya como tal tomamos la información. Porfa, me indica de qué país nos escribe para poder tener así un mejor contacto o el indicativo del país. Eh, el enlace para registrarse lo pueden encontrar en nuestra página. Ingresan a www.hidroponiaindustrial.com y ahí en la parte de cursos, en la parte de webinar de tomate, se registran en el formulario, ¿listo? Para yo poderlos tener en la base de datos y poderles hacer el reenvío de las memorias. En México, Sergio Antonio, listo, perfecto. Y aquí ya tomamos como tal su dato. Saludos desde Perú, mucho gusto. Norte de Santander. Sí, excelente que todos podamos implementar ese tipo de ver la hidroponía como negocio y pues poder aprovechar al máximo el alimento, ¿no? Porque pues la verdad es como el futuro. Todo mundo se tiene que alimentar y pues vemos que el alimento sube y sube de precio, pero pues la idea es también empezar a ser productivos en esta área. ¿Listo? Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan una muy feliz noche. Saludos desde Santander. Listo, feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Feliz noche a todos también. Gracias, Kevin, por tu intervención. Y pues nada, los esperamos y que sigan aquí con nosotros. Y ha sido un placer para nosotros. Feliz noche. Listo, muchas gracias, Angie. Estamos hablando. Gracias.